Bueno, buenos días a todos. Feliz viernes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a arrancar el webinar de hoy. Mi nombre es Gabriela Torres, formo parte del equipo de marketing de Correai y quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan desde Argentina, Colombia, Chile, México, Brasil, Venezuela, Ecuador, República Dominicana. Muchas gracias por sumarse, por acompañarnos. Les cuento cómo va a ser la dinámica del día de hoy. En los próximos minutos vamos a desarrollar el tema que hemos preparado para hoy y luego vamos a abrir el espacio para preguntas. Estas preguntas las van a poder realizar de dos maneras. La primera es activando sus micrófonos y la segunda, si prefieren, las pueden ir dejando escritas en el chat. Nosotros al finalizar las vamos a leer y responder. Hoy vamos a hablar de Real Time Digital Analytics en Google Cloud y quién es mejor que nuestros speakers del día de hoy para que nos desarrollen un poco más este tema. Ellos son dos expertos en la materia, forman parte de nuestro COE y aquí están a continuación. Lo vamos a presentar con ustedes Rodrigo Piccini, COE Data Visualization and BI Lead, y Diego Cerveto, COE Data Architect y Data Engineering Lead. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están en este último viernes de septiembre? Aplausos ahí para ustedes. Antes de empezar, gracias. Un aplauso. Buenos días. ¿Cómo andan todos, chicos? Muchas gracias por la presentación, Gaby. No, por favor. Si quieren los dejo hablar un ratito y vuelvo para abrir el espacio de las preguntas. ¿Les parece? Dale, buenísimo, Gaby. Gracias por la presentación. Cuando quieras, si querés, comparto y... Dale, perfecto, te dejo compartir. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, bien, como mencionó Gaby, un poco en el espacio de hoy vamos a estar viendo las arquitecturas, tecnologías y alternativas que tenemos para todo lo que es Real Time Digital Analytics, ¿sí? La agenda de este espacio se compone la primera parte de Streaming Analytics, ¿sí? Donde ahí vamos a estar haciendo fuerte hincapié en lo que es la arquitectura y en los principales componentes para todo lo que es hacer Streaming Analytics, obviamente enfocado en lo que es Google Cloud. Vamos a compartirles un pipeline de datos que simula la ingesta de datos en tiempo real, ¿sí? Esto para poder acercarnos lo más posible a un escenario real, digamos, de algún dispositivo que esté enviando información. Después vamos a estar viendo toda la parte de visualización, con Looker, y por último algunos comentarios, ¿sí?, finales y acciones futuras. Arrancamos con Streaming Analytics y me voy a detener un poquito en este gráfico, ¿sí? En este GIF, donde muestra un poco el pipeline de datos, las zonas. Les voy a ir comentando algunas particularidades que tiene este pipeline de datos y cómo vamos a ir abordando cada uno de estos componentes hasta llegar desde la capa del origen, digamos, ¿sí?, hasta la capa de visualización. Un punto importante acá es entender, yo voy a activar acá el cursor. Si yo hago una liñita acá, ¿se ve, Gaby, o equipo? A ver, eso rojo que estás marcando. Sí, se ve perfecto. Genial. Sí, se ve por acá, sí. Buenísimo, gracias. Si vemos acá tenemos lo que sería, primero entender las capas, ¿no? Todo lo que es el origen de los datos. Cuando hablamos de Streaming Analytics, hablamos de datos que nos llegan a toda velocidad, datos que nos llegan variados, en distintos formatos, distintos volúmenes. Entonces el tema del origen es nuestra primer capa dentro de nuestro pipeline de datos. Después vamos a tener todo lo que hace al procesamiento y al almacenamiento de estos datos, de estos mensajes, que lo vamos a empezar a tratar como mensajes, donde acá va a estar fuertemente toda la arquitectura montada, ¿no? Todo lo que es la infraestructura, ¿sí?, va a estar montada sobre esta capa de lo que sería el procesamiento y el almacenamiento de los datos. Y por último vamos a tener estos componentes o esta capa de visualización, exportación, exploración de los datos, los cuales me va a poder ir entendiendo y visualizando un poco más estos datos en tiempo real. Acá vemos algunos componentes de Google Cloud y vemos los principales componentes de Google Cloud que hacen, ¿sí?, a la arquitectura. Acá podemos estar observando en este diagrama como un flujo de datos desde el comienzo, que es un dispositivo, por ejemplo, de IoT. Voy a activar el cursor. Desde el comienzo de un dispositivo de IoT,
cómo se conecta con el principal servicio que tiene Google Cloud para atender a todos los dispositivos de IoT, y cómo a partir de ahí empiezan a fluir estos mensajes entre los distintos servicios, entre los distintos estadios, hasta llegar finalmente a Looker. Como se puede observar, el primer servicio con el cual se conecta es este servicio de mensajería, que también vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Lo que es una cola de mensajes, un servicio de mensajería, es un componente core en esta arquitectura, ¿sí? Es un poco el corazón de todo esto, muy, muy de cerca con lo que es el procesamiento, ¿sí? Porque cuando hablamos de un mensaje, de un servicio de mensajería, estamos hablando de la capa de almacenamiento, un almacenamiento temporal, ¿sí? Que tiene un montón de características y limitaciones también, ¿sí? Pero que en definitiva nos permiten absorber ese mensaje que estamos recibiendo, ¿sí? Un poco acá el concepto que se introduce es más el del push, digamos, ¿no? Cuando están en un proceso de nosotros, en un pipeline de datos de una arquitectura más convencional de tipo batch, yo el dato lo voy a buscar, hago un pool del dato, me bajo el dato. Acá el dato me va a llegar, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener los servicios y la tecnología acorde para poder recibir ese mensaje, ¿sí? Y no perderlo, ¿sí? Principalmente. ¿Por qué? Porque mi origen no es una base de datos que la puedo ir a consultar las veces que quiero. Capaz que es un dispositivo IoT que está en el medio del campo enviando señal sobre un sensor y él emite la señal, no tiene capacidad de almacenamiento. Entonces yo me tengo que asegurar que este PubSub, que va a estar acá, pueda atajar ese mensaje, pueda almacenarlo y después sí definir cómo sigue el flujo de datos. Por eso es muy importante esta base, este sistema de mensajería, que no es nada nuevo, ¿sí? Se viene trabajando hace muchos años con distintas tecnologías. Sucede que, como todo, se va cada vez optimizando mucho más. El siguiente eslabón de este pipeline de datos es la capa o los procesos, ¿sí? De todo lo relacionado al procesamiento de los datos, ¿sí? Porque hasta acá solamente el dato persistió, el mensaje persistió. ¿Cómo hago yo para leerlo, ese mensaje, y llevármelo, procesarlo, sumarizarlo? ¿Cómo trabajo esa cola de mensajes? ¿Sí? Porque ahí empieza a complejizarse el cómo trabajar con los mensajes, ¿sí? Por eso es muy importante la capa de procesamiento, que va a ser quien me va a tomar este mensaje que está en PubSub y me lo va a llevar a alguna otra zona, ¿sí? de mi data lake o mi lakehouse, ¿sí? O de mi zona de exploración. Entonces, acá vamos a estar hablando un poquito de Dataflow, ¿sí? No vamos a hacer un deep en el servicio, sino más bien hablar de estos servicios, cómo impactan en Streaming Analytics específicamente, ¿sí? Y acá Dataflow tiene un rol importantísimo. Después vamos a mencionar un poquito lo que es el storage, ¿sí? De bases NoSQL, ¿sí? Haciendo mención a Bigtable, en qué casos aplica, en cuáles no. Obviamente la estrella BigQuery siempre va a estar en casi todas nuestras arquitecturas, siempre aparece BigQuery, en este caso para base más analítica, la cual la vamos a estar conectando finalmente con Looker, ¿sí? Pero bueno, un poquito quería para, digamos, romper el hielo y marcarles cómo vamos navegando esta sesión, digamos, cómo vamos a ir ahora entendiendo un poquito más sobre lo que es la arquitectura basada en mensajería y después haciendo un pequeño zoom, digamos, en estos servicios, ¿sí? Siempre con el foco a lo que nos compete, que es el streaming. Bueno, servicio de cola de mensajes, no quiero aburrir con esto, simplemente sí dejar en claro que estos servicios de cola de mensajería, ¿sí? No solo están asociados a todo lo que es poder, digamos, recibir mensajes, ¿sí? o información de algunos dispositivos para después eso analizarlo, sino también todo lo que es la arquitectura de mensajería está muy, muy alineada con todo lo que es integración y microservicios, ¿sí? No solamente los usuarios vamos a poder interactuar con estos servicios, sino que las aplicaciones usan estos sistemas de cola de mensaje para comunicarse entre sí, ¿sí? Entonces, no es lo que nos compete, nosotros vamos a estar un poco profundizando en este primer ítem, ¿sí? Pero también tener en cuenta los otros dos.
el sistema o la arquitectura, los componentes más principales de todo lo que es cola de mensaje son los publishers, ¿sí? El topic y los subscribers. Básicamente, de izquierda a derecha, el publisher es quien publica un mensaje, el tópico es dónde se almacena y el subscriber es quien consume ese mensaje. Acá lo mismo, hay un montón de estrategias, un montón de alternativas de suscripciones. Fíjense que en este pequeño cuadrito vemos, en este pequeño diagrama, vemos todas las alternativas que hay de suscriptores, de publishers, ¿sí? Pero es importante entender esto, que el sistema de mensajería tiene a su izquierda quien produce el dato y a su derecha quien lo consume. Después el cómo se puede establecer distintas estrategias según la necesidad, ¿sí? Un punto importante es la semántica de procesamiento, ¿sí? Y hablamos de vuelta en modo genérico de lo que es servicio de cola de mensajes. ¿Por qué? Porque tenemos al menos estas tres semánticas, digamos, que es al menos una vez voy a procesar el mensaje, como máximo lo voy a procesar una vez y exactamente una vez lo voy a procesar, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Según el servicio que tengamos, según el flujo de datos que tengamos, vamos a ir teniendo distintos escenarios, ¿sí? Esta opción de al menos que se procese una vez nos va a garantizar de que ningún mensaje quede por fuera, ¿sí? Pero puede haber duplicidad en los mensajes. Entonces, es muy importante cómo voy a yo procesar esa cola de mensajes para que no tenga duplicados. Puede que ese duplicado no me afecte al análisis que estoy haciendo, pero puede que sí. Si estoy analizando ventas, si estoy analizando ventas y estoy leyendo mensajes duplicados en tiempo real, me va a dar un informe de proyección de ventas que no está alineado a la realidad, ¿sí? O al tiempo real. Como máximo una vez, ¿sí? Es otra de las alternativas, ¿sí? Que esto me va a decir que máximo una vez voy a procesar el mensaje, ¿sí? Pero acá podría pasar que algún mensaje no se procese, ¿sí? Porque en el medio vamos a ver que los mensajes se pueden perder, qué estrategias tenemos para recuperar esos mensajes, varias, digamos, prácticas y recomendaciones para poder trabajar con esto de mensajería. Y lo que es exactamente una sola vez es el ideal, ¿sí? Porque yo quiero, la verdad es que los mensajes, leerlos una sola vez, procesarlos una sola vez, es el ideal, es la más compleja de implementar, y acá, en este caso, y con Google Cloud, necesitamos la combinación de dos servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque PubSub, que es el servicio de mensajería, te garantiza de que al menos una vez se procesen, ¿sí? Entonces, si yo quiero, hoy por hoy, con una tecnología de GCP, leer un mensaje y procesarlo una sola vez, tengo que utilizar Dataflow por un lado y PubSub por otro. O sea, usarlos en conjunto a los dos, necesito de los dos, ¿sí? Bien, ya viendo entonces esta semántica de procesamiento, entramos un poquito ya a los factores a tener en cuenta en lo que es el servicio de cola de mensajes, ¿sí? La conciencia del tiempo es un punto importante. ¿Por qué? Porque venimos de un paradigma de estrategias de ingesta de datos, de procesamiento de datos, donde el tiempo no importa tanto, porque el tiempo es siempre lineal, los datos están siempre en un origen, entonces yo voy, lo consulto, y la fecha o el momento en el cual yo consulto el dato y los procesos normalmente es el mismo momento, ¿sí? No me preocupa tanto lo que es el tiempo, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos hablando de cola de mensajes, de análisis en tiempo real, ya ese ideal, esa diagonal de tiempo de procesamiento y evento del momento cuando sucedió el hecho, ya no es tan lineal. Empieza a haber variaciones, ¿sí? Y en esas variaciones es cuando se empieza a complejizar un poco esta arquitectura y nos obliga, digamos, a tener en cuenta un montón de consideraciones y definir estrategias, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente hablamos del event time y del processing time, ¿sí? Como les mencioné recién, el event time es el momento en el cual el momento en el cual se genera, ¿sí?, ese evento, ese mensaje. Es el momento de la generación. Y el processing time es el momento de cuando se procesa el mensaje,
Y esta diferencia que puede haber entre el tiempo del evento y el tiempo de procesamiento en Streaming Analytics es muy importante, ¿sí? Porque yo puedo estar procesando un mensaje, ¿sí?, que está sincronizado al mismo momento que se fue ejecutando, pero puedo tener algún problema en el emisor del mensaje y yo sigo procesando y de repente puedo estar procesando mensajes viejos, ¿sí? Y puedo perder el orden de los mensajes. Entonces estoy mostrando información vieja en tiempo real. Entonces todas estas cuestiones son las que nos vamos a empezar a estar barriendo en los siguientes slides, ¿sí? Es muy importante esto. Siempre, digamos, se trata de cuando trabajamos con streaming y hacemos analítica en tiempo real, se recomienda siempre trabajar con lo que es el tiempo del evento, que es digamos, la variable que me va a decir realmente en el orden que fueron sucediendo los eventos. El tiempo de procesamiento puede ser distinto, puede variar, ¿sí? Este tiempo del evento lo que me va a permitir hacer es ordenar los mensajes, por un lado, ¿sí? Porque estos mensajes pueden venir desordenados y si yo tengo en cuenta el event time, los puedo ordenar, ¿sí? Y eventualmente detectar anomalías, o sea, detectar eventos que están fuera del tiempo que yo espero, ¿sí? Eventos tardíos, ¿sí? Esto me lo va a permitir detectar el event time, ¿sí? En este slide que vemos, en este gráfico, fíjense cómo hay una secuencia de 4 posts, ¿sí? Y tenemos arriba la línea de tiempo, del evento del tiempo, y abajo la línea del procesamiento, ¿sí? El tiempo de procesamiento. Para el primer post, ¿sí? Hay una igualdad en lo que es hora del tiempo del evento y del tiempo de procesamiento, con lo cual estamos ok. El segundo post, el de 10:30, ¿sí? Fíjense que mi tiempo de procesamiento es cada 1 hora. Yo cada 1 hora proceso. Esto se define así porque supongamos que es la necesidad del negocio del reporte, ¿sí? Quiero tener el avance o las ventas del sitio en hora pico cada 1 hora. Entonces, bueno, establezco un sistema de procesamiento cada 1 hora. Ahora, fíjense que de 10 a 11, ¿sí?, hubo un mensaje en el medio que fue el de 10:30. Por X motivo no se entregó y al no entregarse no se procesó, ¿sí? Ahora, a las 11, ¿sí?, vino un tercer mensaje y se procesó. A las 12, ¿sí?, recién en ese momento se logra hacer la entrega del mensaje de las 10:30, ¿sí? Y también tengo un mensaje nuevo. Entonces, proceso el mensaje 4 y el 2 lo descarto, ¿sí? ¿Por qué se descarta el 2? Porque el momento en el cual fue ocurrido, que fue 10:30, es antes a la última fecha que yo procesé. Entonces, una de las políticas es los mensajes que llegan antes del último tiempo de procesamiento, los descarto, ¿sí? Esto me va a ayudar un poco a mantener un cierto orden, una cierta coherencia, digamos, en esa visualización que yo vaya haciendo en tiempo real, ¿sí? Otro factor muy importante a tener en cuenta son las ventanas de tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de ventana de tiempo tenemos que hablar del infinito, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados o estamos recibiendo un flujo de datos que es infinito, digamos, porque no sabemos cuándo arranca, cuándo termina, qué volumen viene, si tiene picos de datos, de envío de datos muy altos. Entonces, ese infinito, que termina siendo un flujo de datos, ¿sí?, yo necesito para poder hacer analítica, ¿sí?, necesito empezar a trabajarlo en grupos finitos, ¿sí? Y esos grupos finitos que yo vaya armando, ¿sí?, que son las ventanas, me va a permitir ir agrupando o segmentando ese volumen infinito a un volumen más finito y poder obtener algún valor agregado de ese análisis. Estas ventanas, ¿sí?, que estemos definiendo se conocen como 3: ventana fija, deslizante y de sesión. La ventana fija
normalmente es una ventana que se define, ¿sí? Cada un X tiempo. ¿Sí? Entonces es una ventana que normalmente es tiempo, se puede definir por cantidad de elementos también, pero normalmente es tiempo, donde yo puedo decir tengo una ventana de 2 minutos. Entonces en esa ventana de 2 minutos recibo un mensaje, recibo. Cuando se cierra la ventana se procesan todos esos mensajes. ¿Sí? El otro tipo de ventana es la deslizante, donde yo voy armando un tiempo fijo más un deslizante. Entonces, ese tiempo deslizante va a hacer que se vayan superponiendo las ventanas como se muestra en la figura del medio. ¿Qué sucede con esto? Bueno, depende el tipo de análisis que esté haciendo. Tengo que tener mucho cuidado porque un dato me puede aparecer en ambas ventanas y lo voy a tener duplicado. ¿Sí? Entonces, atención con esto, podría tener algún proceso adicional para poder trabajar con los deduplicados de los datos. Y después también tenemos las ventanas de sesiones, normalmente utilizadas para analizar el comportamiento de algún usuario, ¿sí? Por ejemplo, de un sitio web donde establece una sesión, entonces yo mantengo esa ventana durante la sesión. Entonces son ventanas más dinámicas, ¿sí? Que se ajustan específicamente a la duración de la sesión. ¿Cuándo normalmente se usan ventanas y por qué es necesario, ¿sí? Utilizar ventanas? Cuando yo necesito hacer algún tipo de agregación, ¿sí? De esos datos que vienen. ¿Sí? Necesito hacer ventanas y analizarlos, porque si no es un flujo, es una grifería abierta que no paran de llegar datos, entonces no tengo formas de tomar una muestra, una porción de esos datos e ir analizándolos, ¿sí? Entonces, estas ventanas me van a permitir ir haciendo eso. Y acá se empiezan a relacionar los servicios de GCP. Porque todo lo que es el manejo de ventanas, por ejemplo, lo hace Dataflow, ¿sí? No lo hace PubSub. Recuerden que Dataflow es quien va a procesar los datos. Y PubSub es una cola de mensajes, donde los mensajes llegan. Tiene otras características y otras responsabilidades PubSub, pero no el hecho de armar ventanas y demás. Las ventanas fijas también son a veces recomendadas para todo lo que es el análisis más histórico, ¿no? Es decir, histórico en el sentido de quiero analizar los movimientos de los últimos 5 minutos. Entonces, armo una ventana fija de 5 minutos, sumarizo, hago el cálculo que tenga que hacer y obtengo un valor, ¿sí? Para ese tipo de análisis es mucho más recomendable el tipo de la ventana fija, ¿sí? Bien. Otros conceptos que suenan en este tipo de arquitectura son late arriving y watermarks, ¿sí? Todo lo que es el envío tarde, o el arribo, mejor dicho, tarde, de los mensajes y las marcas de agua, ¿sí? Este es un punto súper importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos tardíos o los mensajes tardíos es un problema que se da a menudo en el Streaming Analytics, ¿sí? Por distintas razones, por problemas en la red, por problemas en un sensor, por problemas a veces ajenos o por problemas de cómo se van intercomunicando todos estos servicios, puede haber demoras, ¿sí? En la llegada de los mensajes. Entonces, este punto es súper importante considerarlo y trabajarlo, ¿sí? Fíjense en este slide, en este gráfico de la izquierda, nosotros tenemos 3 ventanas y tenemos datos, ¿sí? Que surgen en un determinado momento. Ahora, el dato 1, este que veo acá, yo lo esperaba recibir en la ventana que había definido cada un X tiempo, ¿sí? Cada 1 hora, ¿sí? Supongamos que esta es una ventana de 1 hora, esta de 2 horas y esta es de 3 horas. Yo lo espero recibir a este dato, al dato 1, que se genera a 1 hora determinada, lo esperaba recibir en la ventana 1. Sucedió algo y se demoró completamente y entró en la ventana 2. ¿Sí? O escenarios como este, del dato 2. El dato entró, pero entró más tarde. O sea, entró dentro de la ventana, ¿sí? Pero está un poquito desfasado. Entonces, ¿qué hago con esos datos? ¿Lo tomo, no lo tomo? ¿Sí?
el dato 3 entró ok. ¿Cuáles de estos 3 datos son válidos? ¿Sí? Y sumémosle a esto que pueden entrar en distinto orden. ¿Sí? Se pueden empezar a procesar en distinto orden. Entonces, esa diferencia del tiempo en el que el dato se espera a cuando realmente llegó, que es esta diferencia que vemos acá, ¿sí? Es lo que se conoce como el lag time. ¿Sí? Como habíamos mencionado, los datos pueden llegar tardes por distintas razones. Y es lo que llamábamos late arriving. ¿Sí? Para poder solucionar esto, ¿sí? Estas llegadas tarde de los mensajes, existen las marcas de agua. ¿Sí? Estas marcas de agua básicamente es definir un límite de tiempo, ¿sí? de espera, entre comillas, para poder recibir ese mensaje. Es decir, espero 1 hora y la marca de agua son 10 minutos más. Entonces, si un mensaje llega 205, 206, 207, va a estar por debajo de esa marca de agua y se va a procesar, ¿sí? Y se va a tomar como válido. Si está por fuera de esa marca de agua, viene después la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con esos mensajes? ¿Los descartamos? Normalmente se descartan, ¿sí? Dataflow, por ejemplo, todos los mensajes que llegan por fuera de la marca de agua no los considera, ¿sí? Si yo los quiero considerar, tendría que modificar mi script en el procesamiento para que se consideren, ¿sí? Pero estos conceptos empiezan a ser muy importantes para todo lo que es la mensajería, ¿sí? Tiempo del evento, tiempo de procesamiento, las ventanas, las cuales yo voy definiendo, ¿sí? Esos bloques, digamos, de análisis de procesamiento, las marcas de agua, el late arriving, la pérdida de datos, ¿sí? Esto que decimos. Va a ser un escenario muy normal, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, ¿sí? con estos datos que se pierden o que llegan tarde, ¿sí? Bueno, estos mensajes podemos o ignorarlos, como les había mencionado anteriormente, que Dataflow, por ejemplo, los ignora, los elimina, los podemos rellenar con algún dato faltante, ¿sí? Perdón, la primera opción es ignorarlo, la segunda opción es rellenarlo, la tercera opción es eliminar estos datos faltantes. Obviamente que depende del análisis que yo esté haciendo, ¿sí? Y de la importancia de ese streaming analytics que estoy haciendo, tendré que tomar una opción más adecuada posible, digamos, la más certera para el caso, ¿sí? Si dentro del Streaming Analytics yo estoy haciendo, no sé, un análisis, digamos, de prioridad altísima y de suma importancia, que puede ser, no sé, trabajar con algún monitoreo, tener estadística, quizás de signos vitales de alguna persona, ¿sí? Ahí tendría que tomar muchas más precauciones que si estamos hablando de, no sé, usuarios en línea que tengo en un sitio web, que no es tan grave, digamos, ¿no? Entonces, en función de la necesidad y del caso, tendré que establecer bien las estrategias de cómo voy a abordar cada una de estas instancias. Esto que yo les mencioné de marcas de agua, podríamos hablar muchísimo más de marcas de agua, porque después hay distintas estrategias o distintos tipos de marcas de agua. La ideal, ¿sí? La que normalmente sucede, porque la marca de agua ideal es una marca donde si yo, digamos, voy a tener un lag de una espera de 3 segundos, que sería algo razonable, ¿no? Llega un mensaje un poquito más tarde, lo considerás, pero ese sería el ideal. La realidad, sabes que hay un 10% de los mensajes que llegan por fuera de tal motivo porque hay un dispositivo que está en la zona tal y los mensajes tardan en llegar, entonces tendré que hacer alguna adecuación en función de eso, ¿sí? Pero el concepto siempre está vigente. Bien, voy a hablar un poquito nomás de los servicios, porque quiero también darle espacio a Rodri para la parte de la visualización. PubSub es un servicio de mensajería. Ya mencionamos un poquito de esto. ¿Qué quiero destacar de PubSub? Que es el equivalente a Kafka, ¿sí? Kafka normalmente, digamos, una tecnología primitiva en esto, con algunas diferencias con PubSub. Por ejemplo, lo que es la retención de los mensajes. PubSub tiene una retención máxima de 7 días los mensajes,
¿sí? Y Kafka 14 días, por ejemplo. Bueno, el tamaño máximo de mensajes, un montón de consideraciones que está bueno tenerlos en cuenta, ¿sí? Dataflow es digamos, dentro de un escenario de Streaming Analytics, Dataflow es el servicio candidato para todo lo que es la capa de procesamiento, ¿sí? Por ser serverless, por ser súper económico, por esta capacidad de poder hacer de duplicado de datos, el ordenamiento, ¿sí? Los filtros, los grupos, las ventanas, toda esa capacidad o todo ese valor agregado me lo va a dar Dataflow, ¿sí? Por eso es muy importante la capa de procesamiento, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico donde se ve desde el data source el procesamiento y la salida, ¿sí? Todo lo que yo haga de duplicados, de ordenamiento, de Windows, va a suceder acá, digamos, en esta capa de transformación, ¿sí? Entonces, y después tengo la salida, que la salida puede ser a BigQuery, ¿sí? Entonces, es muy importante Dataflow en este pipeline de datos. Acá yo configuro, como les dije, todo lo que son las ventanas, técnicas de las marcas de tiempo, de las marcas de agua, todo lo que es de duplicado, lo voy a trabajar acá, ¿sí? No lo trabajo en otro servicio. BigQuery, ya conocemos BigQuery, es el Lakehouse, es producto estrella de GCP, capacidades analíticas, ya conocemos toda esa faceta. ¿Qué nos da con respecto al streaming? Bueno, BigQuery, ¿sí? También nos permite hacer streaming de datos para las tablas que él tiene en BigQuery. Es decir, yo podría hacer streaming de datos y que se puedan escribir directamente en BigQuery, ¿sí? Esta capacidad de hacer streaming analytics, ¿sí? Lo vamos a poder hacer a través del Storage Write API, ¿sí? Del Streaming API, que es la legacy, digamos, en este sentido, y también con Dataflow, que es lo que venimos hablando, ¿sí? De estas opciones, la más potente, si se quiere, es la primera, ¿sí? La de Storage Write API, ya que nos permite, además de trabajar con real time y de hacer ingestas directamente en BigQuery, nos permite trabajar con todo lo que es los deduplicados, ¿sí? Pero lo mismo, son funcionalidades que van adquiriendo los servicios orientadas específicamente a todo lo que es el Streaming Analytics, ¿sí? Bigtable lo mencionamos en la arquitectura original, ¿sí? Lo mencionamos, pero Bigtable en este circuito, en este escenario, ¿sí? Es un storage, ¿sí? Es una base NoSQL, columnar, ¿sí? Orientada más a lo que es la escritura y la escritura fuerte, ¿sí? De archivos planos, ¿sí? De lo que se conoce como flat data, ¿sí? De datos, ¿sí? Más en formato JSON, más en formato de tipo documentos, ¿sí? Y me va a dar esta capacidad de respuesta en milisegundos. Si yo tengo muchos dispositivos, por ejemplo de IoT, que envían cientos y miles de mensajes por segundo, por minuto, yo necesito del otro lado tener un servicio que permita esa velocidad en lo que es la lectura y la escritura. Y Bigtable, por ejemplo, es recomendado para eso. En un escenario de IoT y haciendo streaming, Bigtable es el ideal para esa capa de persistencia. Para la capa analítica, vamos siempre con BigQuery, ¿sí? En la cual después vamos a conectar, por ejemplo, un Looker, ¿sí? Bigtable también es mucho más costoso, despliega un clúster, ¿sí? Requiere técnicas más de autoscaling y cuestiones más orientadas a lo que es el fierro, digamos, el hardware, ¿sí? Con lo cual, Bigtable sí, pero solo para la parte más de workload, digamos, ¿no? Para esas cargas de trabajo orientadas a streaming, ¿sí? Pero no tanto para la parte de análisis, ¿sí? Bien. Nosotros, para este webinar, armamos la simulación que les mencionamos, ¿sí? Una simulación de ingesta de datos, la cual tiene 4 grandes fases.
una primer fase, ¿sí? Que es un scheduler, ¿sí? Un cloud scheduler, que lo que hace es cada un segundo publicar un mensaje en un tópico de PubSub. Fíjense que son los servicios que le venimos hablando recién en los slides anteriores. PubSub, Dataflow, BigQuery. Bueno, el Cloud Function no hablamos mucho, pero es un servicio FAS, Function as a Service, ¿sí? Entonces, este scheduler lo que hace, me publica cada un segundo un mensaje en esta cola, en este tópico, ¿sí? Tengo suscripto a ese tópico una Cloud Function, ¿sí? Que la Cloud Function lo que va a hacer es que cada vez que hay un mensaje nuevo acá, simula las coordenadas de un vehículo que se está desplazando por una X ruta, que tomamos una ruta del sur, ¿sí? Entonces, cada un segundo voy a estar simulando el desplazamiento de un vehículo. Bien, ese desplazamiento del vehículo, esas coordenadas, van a ir a un tópico, a otro tópico de PubSub, ¿sí? Donde finalmente, después a este tópico de PubSub, se le asocia, ¿sí? Se le suscribe, mejor dicho, la palabra suscribe. Recuerden que tenemos los publishers de un lado y los subscribers del otro. Si nos paramos acá, nuestro publisher sería la Cloud Function, que está populando, ¿sí? Este tópico, y el subscriber sería el Dataflow. Se suscribe a este tópico y lo que hace mediante una UDF, un simple movimiento de paquetes y de datos hacia BigQuery, ¿sí? El último eslabón de todo esto es Looker conectado a BigQuery y explotando los datos en tiempo real de esa simulación de ingesta, ¿sí? Acá estamos con la parte de dashboard y no sé, ahí Rodri, ¿querés? Dejo de compartir y compartimos esta parte. No, si querés seguir compartiendo vos, hace si querés un clic ahí y ahí un poco empezar a explicarles cómo viene la parte de Looker dentro, cuál es el último eslabón, en este caso Looker, dentro de todo lo que es la arquitectura que va a estar poblando datos ya directamente desde BigQuery. Claramente, y como contaba Diego, dentro de lo que es el mundo del streaming y del real time, lo más importante en este caso es claramente la arquitectura que tenemos por detrás que va a estar poblando el BigQuery. Ahora bien, cuando hablamos de streaming, hoy más temprano estábamos hablando con Diego de cuántas cosas se le dice streaming hoy en día. Netflix, sin ir más lejos, es un streaming, pero a diferencia de lo que es el streaming analytics, se va a estar haciendo una especie de buffering dentro de tu Smart TV o de la PC que cualquiera esté mirando. Es un poco lo que hace streaming en este caso. Ahora, cuando estamos hablando de streaming analytics dentro de lo que es incluso el mundo de Looker, nos referimos a que tiene que pasar datos de un lugar a otro en el menor tiempo posible y con la menor latencia y la menor posibilidad de buffering o de guardarse en algún lugar. Vamos a estar hablando de algo que sea prácticamente en tiempo real o near real time, ¿sí? Porque ahí hay una dicotomía también en cuanto a qué es real o qué no. Un segundo, 10 segundos, un minuto, etc. Depende cuál es la necesidad del negocio, va a ser un poco lo que vamos a estar hablando desde ahí. Ahora bien, Looker es una de las herramientas más modernas que hay hoy en día de la parte de BI porque trabaja con una capa semántica que conecta con distintas bases de datos y a su vez se puede ver directamente desde un browser, desde Chrome, desde Safari, desde cualquier herramienta browser que hoy esté en el mercado. ¿Qué pasa? Browser en este caso, el browser viene a ser el cliente que va a estar utilizando la aplicación de Looker en este caso. Ese cliente, ese browser, va a estar haciendo llamadas a la API de Looker para empezar a traer datos. Cuando estamos hablando de ingesta en tiempo real, esa llamada tiene que tratar de ser lo más rápida posible, pero lo menos costosa posible en cuanto a peso, en cuanto a cuánta información voy a estar trayendo. Y en este caso, Looker lo que nos va a estar proporcionando en toda su forma, ya sea desde la API, desde el iframes o desde la propia visual del browser,
nos va a estar dando la posibilidad de consultar grandes volúmenes de datos y traer la menor cantidad posible de información para mostrar adentro del look. ¿Podrás hacer un clic más? Obvio. Bien. Pero claramente hay que tener en cuenta algunos factores que nos van a llevar a que podamos trabajar con esto. En principio, Looker trabaja nativamente con BigQuery, también puede trabajar con otras aplicaciones o con otras bases de datos que claramente vamos a necesitar tener en cuenta a la hora de trabajar con real-time. BigQuery es en este caso la arquitectura seleccionada. También hay que tener en cuenta que Looker trabaja con gráficos o lo que se llaman looks en el mundo Looker, que estos gráficos cada uno tiene su característica y hay algunas características que están orientadas a lo que es real time o streaming y otros que conviene no utilizar o conviene utilizar para los de menor costo o de mayor costo posible. Es decir, si yo necesito algo que sea el segundo, probablemente no sea el indicado. Por ejemplo, las tablas cruzadas. No se recomienda utilizar tablas cruzadas a la hora de hablar de real time. La consulta. Looker, más allá de ser una plataforma de BI, lo que está haciendo está directamente conectando con el dato, directamente haciendo una consulta al dato, es decir, un SQL directo a la fuente, a la base de datos. Si esa consulta es una consulta muy costosa en cuanto a que tiene que relacionar con muchas tablas o que tiene que hacer filtros muy complejos, o incluso si yo tengo que hacer cálculos complejos, bueno, ahí lo recomendable es que mantenerlo lo más simple posible para poder tener una respuesta mucho mayor a la hora de trabajar con streaming. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la optimización de las tablas que voy a estar consultando. No es lo mismo consultar una tabla que está optimizada, segmentada, indexada y que incluso no tiene tanto detalle que algo de consultar 10 millones de registros. Eso por una cuestión más bien lógica, siempre tratamos de que sea lo menos costoso en cuanto a procesamiento posible. ¿Sí? Eso es uno de los factores a tener en cuenta. Yo recién les contaba que hay algunos looks que son recomendados y otros que no. En cuanto a los looks o gráficos que recomienda el Looker para trabajar con real time, son los que vemos ahí. Gráficos de columnas, gráficos de líneas, gráficos de valor único, gráficos de lista, mapas, como vamos a ver ahora en una pequeña demo, y gráficos de calibre o los tacómetros. Esos son los más recomendados. E incluso la salvedad de que para los gráficos de columna, líneas y gráficos, tratar de que esa lista se acote a determinada cantidad de información. Sobre todo con el tema, dame un segundito, sobre todo con el tema de los gráficos de lista. ¿Por qué? Cuando uno trabaja con Looker, uno le puede decir que traiga cierta cantidad de registros. Como límite pone Looker 5.000 registros para la lista. Obviamente, si nosotros queremos tener el último registro, lo vamos a tener, pero si vamos a poner los 5.000 registros, renderizar 5.000 registros no es lo mismo que renderizar solamente los que veo. ¿Sí? Con lo cual ahí es tener en cuenta ese detalle a la hora de trabajar. Ahora sí, Diego. Dentro de lo que son las recomendaciones que nosotros damos para trabajar con Looker y tiempo real o streaming, es tratar de, como decíamos hoy, optimizar las consultas directamente desde el LookML. Y esto va a que tratar de, si nosotros estamos haciendo un Explore que tiene muchas tablas y utilizamos un campo de cada una de esas tablas, bueno, tengan en cuenta que la consulta puede derivar en algo muy complejo. Limitar los registros que se utilizan en cada look. Yo les decía que Looker tiene una posibilidad de decir, mostrame solamente N cantidad de registros para poder aprovecharlo directamente dentro del look y que renderice la menor cantidad de registros en el browser. Bueno, es una de las cosas que sí recomendamos a la hora de trabajar con los looks. Pivot, que en este caso pivot es una característica que tiene Looker con las listas o con algún determinado gráfico, que es
el armar la cross table, por decir, o la tabla de columna registros, puede llegar a ralentizar un poco lo que es el look. Si nosotros queremos tener algo al segundo, tengan en cuenta que no es recomendado utilizar pivot. Las tablas en BigQuery deben estar lo más optimizadas posibles, lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Tratar de que sea lo mejor, lo más óptimo posible a la hora de la lectura. Y otro tema a tener en cuenta, si dentro de nuestro look que vamos a estar trabajando utilizamos cálculos complejos, estos cálculos pueden llegar a impactar en la respuesta de este gráfico. Por eso esos cálculos los recomendamos directamente ya tener resueltos en la instancia de BigQuery, para este caso, ¿sí? Eso es un poco lo que vamos a estar recomendando. En la próxima, bueno, vamos a mostrar la pequeña demo que estuvimos armando para esta reunión. Déjenme compartirles pantalla. Vale. Ahí sale un segundo del sharing. Y... Vale. Bien, bueno, acá un poco la idea de este look, de este dashboard, era lo que les decía, vamos a refrescarlo un poquito, era lo que les decía Diego hoy en día. Hoy, para esto, Diego estuvo armando toda la arquitectura y la idea es trazar un poco Está medio lento internet, un segundito. Trazar un poco cómo va trabajando un par de camiones, ¿sí? Donde nosotros estamos haciendo la simulación de que se van monitorizando la velocidad a la que va, por dónde va, en este caso, y viendo un poco acá el tacómetro de su velocidad que va trabajando, ¿sí? Está medio grande acá, pero vemos cómo va modificando cada un segundo la velocidad a la que va, y acá un poco es ver el registro, ¿sí? Que se fue realizando de cada una de estas velocidades. Este dashboard está actualizado cada 2 segundos. Dentro de Looker, lo único que tiene que hacer para poder hacer algo real time es algo muy sencillo, que es ir dentro de lo que es su configuración y trazar de que la actualización del dashboard sea automático cada 1 segundo. Y lo mismo que la frecuencia de actualización que tiene cada uno de estos dashboards. Con lo cual, la instancia de armar algo que sea real time es muy simple. Incluso también cada uno de estos looks que yo estoy mostrando acá, yo puedo agarrar, si sé que esto lo voy a estar trabajando para embeberlo en algún lugar, yo puedo embeber tranquilamente lo que sería conseguir el embed de este tablero completo y ponerlo en distintos lugares. O el dashboard completo o un look en particular, ¿sí? Y ponerlo en distintos webs o distintas aplicaciones que tiene. Con lo cual, bueno, nada, era un poco lo que les queríamos mostrar de lo que habíamos armado con Diego para mostrarles un poquito de lo que era la parte de real time dentro de lo que es Looker, dentro de lo que es Google. Bien, ahí nos queda nomás pasar por el último slide y ya que son los comentarios finales, digamos. Ahí vuelvo a compartir un segundo. Vuelvo al slide final, que es este. Bueno, un poquito para dar un cierre, ¿qué comentarios, digamos, tenemos al respecto y acciones futuras que vemos? Bueno, lo que es la implementación, ¿no? de Streaming Analytics va a requerir un análisis, importancia del dato y establecer criterios de aceptación, desvíos, si se quiere, ¿no? Esto un poco por lo que le veníamos hablando. ¿Qué tan importante va a ser el Streaming Analytics que voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi criterio de desvío, de aceptación de mensajes después de cuánto tiempo? ¿Qué hago con los mensajes que entran fuera de tiempo? ¿Sí? Todas esas acciones son súper importantes de definir, ¿sí? En el momento de pensar en un Streaming Analytics. Esto que les decía recién de las ventanas y las marcas de agua, de acuerdo a la necesidad, esas ventanas que voy a establecer, cada cuánto van a ser fijas, van a ser dinámicas, van a ser por sesiones, ¿sí? En función de los datos que vaya a analizar. Probablemente se requiera una nueva arquitectura o adaptar una arquitectura actual, ¿sí? Lo bueno, ¿sí? Es que no es de alto costo, ¿sí? Estos servicios que les mencionamos en Google son realmente muy económicos porque trabajan mucho con lo que es
volumen de datos procesados, ¿sí? Tiempo de ejecución, no requieren, son servicios serverless, no requieren poder desplegar una arquitectura, desplegar un clúster de servicios, ¿sí? De máquinas virtuales, con lo cual lo hace un servicio que es muy accesible, digamos. Esto nos va a permitir prever acciones futuras relacionadas al streaming analítico, poder todo este flujo de datos que estamos recibiendo a alta velocidad de distinto tipo, de distintos dispositivos, poder hacer un análisis más predictivo, ¿sí? Anticiparnos a alguna situación, poder hacer un análisis prescriptivo, es decir, ante una determinada situación, dispara una acción, ¿sí? Sistemas de recomendación, todo este tipo de acciones, digamos, están relacionadas al real time, ¿sí? Y vienen muy de la mano con qué valor agregado, qué más puedo hacer con esos datos, ¿sí? De cara al futuro. Es muy importante esta consideración que dijo Rodri recién, todo lo que es optimización de consultas para cada gráfico tablero, como así también lo que es BigQuery principalmente, con lo que es clustering y particionamiento de tablas. Esta recomendación de limitar el volumen de datos que se vaya a visualizar. Y por último les compartimos 2 casos de Google, que son documentación oficial de Google, donde muestran cómo aplicar la detección de fraude en tiempo real en todo lo que es en el ámbito bancario, ¿sí? Utilizando esta arquitectura. Estamos hablando de los componentes PubSub, Dataflow, BigQuery, en algún caso a un componente de Machine Learning, ¿sí? Y cómo detectar anomalías en tiempo real vinculado al Machine Learning también son los 2 casos, ¿sí? Que les compartimos y por si quieren explorar un poquito más sobre el tema. Así que hasta acá llegamos. ¿Algún comentario, dudas que quieran realizar? Muchas gracias, Dieguito. Excelente la presentación de ambos. Rodri y Dieguito, aplausos para ellos. Gracias. Voy a leer una pregunta que ha hecho Axel en el chat. Dice, ¿se puede embeber un gráfico en particular con la versión gratuita de Looker? ¿Cómo estás, Axel? En realidad se puede, con la versión de Looker Studio, se puede hacer a través de un iframe, un iframe, pero se puede el informe completo. Tengo entendido que solamente un gráfico no se puede. Te lo averiguo en todo caso para la próxima, pero tengo entendido que no se puede el informe, una parte del informe. Perfecto, Axel, estás ahí. No sé si querés preguntar algo más. No, nada más. Muchas gracias por... No, a vos por participar. Bueno, no tengo ninguna otra pregunta en el chat. No sé si hay alguien por ahí que quiera hacer alguna pregunta levantando el micrófono. Perdón, alguien levantó la mano. Sí, alguien levantó la mano y después la bajó. Ok. Sí. Bien, nosotros, si les parece, nos quedamos un ratito más. Ya estamos casi en la hora del cierre del webinar. Entendemos que la jornada para muchos continúa. Así que les agradecemos muchísimo que hayan podido participar en el día de hoy. Para quienes quieran revivir esta charla, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Seguramente van a ver en nuestras redes la captura para que puedan ingresar a nuestro canal, que es @corevi_medio_latam. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo webinar. Estimo que va a ser en noviembre, si todo sale bien. Así que bueno, seguimos en contacto y le agradecemos muchísimo que hayan podido sumarse en el día de hoy. Nosotros nos quedamos, si les parece, chicos, un ratito más, por si hay alguien que tal vez quiere realizar alguna pregunta. Y bueno, gracias a ustedes por la excelente presentación de hoy. Gracias a ustedes y a los que participaron.